46ª Rosa. Rezar el rosario en comunidad y a dos coros. ¿De cuántos modos hay que rezar el rosario? El más glorioso para Dios y saludable para el alma, como también el más terrible para el diablo, es salmodiarlo o rezarlo públicamente a dos coros. Dios se complace en las asambleas, todos los ángeles y santos reunidos en el cielo le cantan incesantemente alabanzas, los justos de la tierra reunidos en varias comunidades le ruegan colectivamente día y noche. Nuestro Señor aconsejó expresamente tal práctica a sus apóstoles y discípulos, prometiéndoles que cuantas veces se reuniesen 2 o 3 en su nombre, se encontraría en medio de ellos. Qué dicha estar en compañía de Jesús. Sin embargo, para poseerle basta con reunirse a rezar el rosario. Estar en compañía de Jesucristo, he ahí la razón por la que los primeros cristianos se reunían tan a menudo, a despecho de las persecuciones de los emperadores que les prohibían congregarse. Preferían exponerse a la muerte a faltar a sus asambleas en las que estaban ciertos de tener en su compañía a Jesús. Este modo de oración es más saludable al alma. 1. Porque el espíritu está ordinariamente más atento en la oración pública que en la oración en privado. 2. Cuando se reza en comunidad, las oraciones de cada individuo se hacen comunes a toda la asamblea y no forman todas juntas más que una sola oración. De suerte que si algún particular no reza tan bien, otro que lo hace mejor compensa su falta. El fuerte sostiene al débil, el fervoroso enardece al tibio, el rico enriquece al pobre, el malo pasa entre los buenos. ¿Cómo vender una medida de cizaña? Basta mezclarla con 4 o 5 fanegas de trigo bueno. 3. Una persona que reza el rosario sola tiene solamente el mérito de un rosario, pero si lo reza con 30 personas, adquiere el mérito de 30 rosarios. Tales son las leyes de la oración pública. Qué ganancia y qué ventaja. 4. Urbano VIII, muy satisfecho de la devoción del rosario, que se rezaba a dos coros en muchos lugares de Roma, especialmente en el convento de la Minerva, concedió 100 días de indulgencia cuantas veces se rezara a dos coros. Toties quoties. Estos son los términos de su breve que empieza ad perpetuam rei memoriam año 1626. Así que todas las veces que se reza el rosario en comunidad, se ganan 100 días de indulgencia. Esta oración pública es más poderosa para apaciguar la ira de Dios y alcanzar su misericordia que la oración particular y la iglesia dirigida por el Espíritu Santo, que sirvió de esa forma de oración en los tiempos de miserias y calamidades públicas. El Papa Gregorio XIII declara en su bula que es forzoso creer piadosamente que las oraciones públicas y las procesiones de los cofrades del Santo Rosario habían contribuido mucho a obtener de Dios la gran victoria que los cristianos ganaron en el Golfo de Lepanto sobre la armada de los turcos el primer domingo de octubre del año 1571. Luis el Justo, de feliz memoria, sitiando la Rochela, donde tenían los herejes revolucionarios sus fuertes, escribía a la reina su madre para que se hiciesen oraciones públicas por la prosperidad de su ejército. La reina resolvió organizar rosarios públicos en la iglesia de los hermanos predicadores del barrio de San Honorato de París, lo que cumplió con el mayor esmero el señor arzobispo. Se empezó esta devoción el 20 de mayo de 1628. Asistieron la reina madre y la reina regente, así como el duque de Orleans, los eminentísimos señores cardenales de la Rochefoucauld y de Berulle, muchos prelados, toda la corte y una multitud innumerable de pueblos. El señor arzobispo leía en voz alta las meditaciones sobre los misterios del rosario y empezaba a continuación el Padre Nuestro y el Ave María de cada decena, que los religiosos y asistentes contestaban. Después del rosario, llevaban en procesión la imagen de la Santísima Virgen, cantando sus letanías. Se continuó esta devoción todos los sábados con admirable fervor y bendición evidente del cielo, pues el rey triunfó sobre los ingleses en la isla de Ré y entró victoriosamente en la Rochela el día de Todos los Santos del mismo año, lo que demuestra la fuerza de la oración pública. En fin, el rosario rezado en comunidad es mucho más terrible para el demonio, pues se contribuye por tal medio un cuerpo de ejército para atacarle. Triunfa algunas veces con facilidad de la oración particular, pero si ésta se une a la de los demás, entonces con gran dificultad podrá conseguir sus propósitos. Es fácil romper una varita, pero si la unes a otra y haces un haz, no podrás romperla.
Los soldados se unen en cuerpo de ejército para combatir a sus enemigos. Los malos se unen con frecuencia para sus excesos y sus bailes. Los mismos demonios se unen para perdernos. ¿Por qué pues los cristianos no han de unirse para estar en compañía de Jesucristo, para apaciguar la ira de Dios, para alcanzar su gracia y su misericordia y para vencer y abatir más poderosamente a los demonios? Amados amigos del Rosario, sea que vivan en la ciudad o en el campo, cerca de la iglesia parroquial o en una capilla, vayan a ella al menos todas las tardes y con permiso del señor rector de la dicha parroquia o del cura, y en compañía de cuanto lo deseen, recen el rosario a 2 coros. Hagan lo mismo en su casa o en la de un particular cualquiera del pueblo si no tienen la comodidad de la capilla o iglesia. Es una santa práctica que Dios, por su misericordia, estableció en los lugares en que dimisiones para conservar y aumentar el triunfo e impedir el pecado. En esas villas y aldeas, antes de establecer el rosario, solo bailes, excesos, disoluciones, inmodestias, juramentos y querellas y divisiones se veían. Únicamente se escuchaban canciones deshonestas y palabras de doble sentido. Al presente no se oyen más que los cánticos y las salmodia del Padre Nuestro y el Ave María. Solo se ven santas compañías de 20, 30, 100 y más personas que cantan como religiosos alabanzas a Dios en una hora determinada. Hay también lugares en que diariamente se reza el rosario en comunidad en 3 tiempos del día. ¡Qué bendición del cielo! Como por todas partes hay réprobos, no duden de que hay en los lugares donde viven algunos malos que desdeñan venir a su rosario, que lo ridiculizan quizás y aún harán cuanto puedan con sus malas palabras y ejemplos para impedirles continuamente este santo ejercicio. Pero resistan y tengan entendido que, como tales desgraciados han de estar para siempre separados de Dios y de su paraíso en el infierno, es preciso que aquí anticipadamente en la tierra se separen de Jesucristo y de sus servidores y siervas. Queridos amigos, qué gran enseñanza nos ha dado hoy San Luis María Griñón de Montfort, donde nos muestra la importancia de rezar el Santo Rosario a 2 coros, en grupo de preferencia. Qué hermoso es encontrar familias que rezan el Santo Rosario, familias completas, pero si no puedes con tu familia, si alguien no te hace según, por así decirlo, tú solito empieza con tu rosario y poco a poco vas a ir atrayéndolos. Por eso es importante unirnos en oración. El rezo del rosario, como escuchamos, cuando tú rezas, por ejemplo, con 30 personas, dice San Luis, es como si tú rezaras de un solo golpe 30 rosarios, porque se comparte el poder de la oración. Los invito a propósito de ello, a quien no se ha unido al rezo del Santo Rosario, lo estamos rezando todos los viernes a las 10:30 de la noche, porque antes tengo algunas actividades, pero a las 10:30 de la noche, rosario de sanación y liberación para todas las personas que gusten unirse. Se reúnen gente de diferentes partes de la República Mexicana, de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de Guatemala, de Honduras, de diferentes países, y nos unimos a rezar el Santo Rosario para pedir a la Virgen su intercesión poderosa y así hacer más fuerte la unión, la oración. Que Dios los bendiga, queridos amigos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien.